Buenas noches otra vez. Bien, el mensaje del día de hoy es tomando de su plenitud o tomando la plenitud de Cristo. Esto está en la carta de Juan, capítulo 1, verso 16. Dice que de su plenitud todos tomamos gracia y sobre gracia. Bueno, para definir, siempre me gusta definir. Yo sé que muchos ya saben lo que significa, pero por ahí de repente alguien no conoce el concepto y pues bueno, vamos a manejarlo. Plenitud es totalidad, es llenura, completo. Entonces, cuando dice de su plenitud, de la plenitud de Cristo, o sea, de todo lo que es la llenura que tiene Jesús, ¿sí? Jesús está completo en sí, y de ahí cada uno vamos tomando gracia sobre gracia. Me llama la atención porque dice, bueno, dice aquí recibimos gracia sobre gracia, entonces hay que recibir. O sea, para recibir no solo se necesita la parte que ofrece o que da, sino la parte que está aceptando lo que se está dando, porque alguien me pudiera ofrecer algo y yo no recibirlo, o no querer recibirlo, o rechazarlo de alguna manera. Entonces tenemos que estar dispuestos a recibir de Dios. Se oye fácil, sobre todo para los que amamos a Dios, pero de repente, digo, en la complejidad de la mente de las personas, porque cada uno somos diferentes, cada uno pensamos de manera diferente, y lo que para ti puede ser cordura, para otro puede ser locura, o para lo que a ti puede ser normal, para otro no, ¿verdad? Entonces, hay gente que no sabe recibir, o no quiere recibir, o no está acostumbrado a recibir. Por ejemplo, la gente que se le enseñó, porque es una enseñanza, a luchar por cada cosa y le enseñan a que tiene que esforzarse para poder conseguir cada cosa. Normalmente a esa gente le cuesta recibir. Yo al principio así era, cuando antes de conocer a Cristo, cuando alguien me ofrecía algo hasta me ofendía, ¿no? Pues ¿cómo? Sentía que era limosna, o vete a saber, o sea, es complejo, es complejo. Entonces, eh, pues sí, tenemos que estar dispuestos a recibir. Bien, vamos a Colosenses capítulo 2 versos 9 y 10. Esta cita está muy interesante porque habla de lo que es Jesús. Bueno, creo que la mayoría de nosotros manejamos el concepto de Trinidad o Triunidad, o sea, tres en uno. Entonces, no hay mucho que explicar aquí porque pues, lo manejamos de toda la vida, ¿no? Hay algunas denominaciones que se llaman unitarias, que no manejan ese concepto, que todo es a través de Jesucristo y no manejan el concepto de Trinidad, pero nosotros creo que la mayoría de los que estamos aquí sí. Y entonces, en este verso, dice en Colosenses 2 9 y 10, está hablando de Jesucristo, dice, porque en él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, aquí sabemos que, como explicaba ahorita, tenemos un Dios trino, pero todo lo que es Dios, todo lo que tiene, todo el poder, toda la sabiduría, de hecho dice Cristo, poder y sabiduría de Dios, dice creo que es en 1 Corintios 1:24 por ahí. Bueno, entonces, todo lo que es Dios habita corporalmente en Cristo. ¿Sí? A lo mejor nuestra mente finita le cuesta comprender esto, pero si lo ligamos al pasaje que estábamos mencionando hace rato, que de él recibimos, imagínate, Jesús tiene todo lo que es Dios, o todo lo que es Dios habita en Jesús. Y de ahí tomamos, recibimos, ¿sí? De la plenitud de Dios. Entonces, cuando aprendemos a recibir, por eso dice la palabra de Dios, que no nos falta nada en Cristo, porque Dios suplirá todas y cada una de nuestras necesidades. Tenemos un Dios que suple, que da.
Tanto amó Dios al mundo que dio, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Ya conocemos el pasaje. Entonces, de él recibimos no nada más la vida, por él respiramos, por él amanecimos, pero también todo lo que tenemos, esta ropa, los lentes, lo que pudiera tener de economía, todo, mi vida es de Dios. ¿Sí? Lo mencionábamos hace poco en una de las sesiones que tuvimos. Eh, dice la Biblia que dice Dios que la tierra es suya y su plenitud y todo lo que en él hay. Todo es de Dios. Y que no tenemos que, también lo veíamos, regocijarnos o creernos que por el poder de nuestra fuerza adquirimos todo, porque dice que tienes que no te haya sido dado, todo fue dado por parte de Dios. Entonces, eso está bien interesante, porque si todo fue dado por parte de Dios, quiere decir que Dios nos está dando. Y si podemos recibir de la plenitud de Cristo, quiere decir que no se va a quedar Dios donde estamos. Podemos todavía seguir recibiendo, recibir más de Dios, no quedarnos donde estamos, sino seguir recibiendo de Dios todo, vida, salud, prosperidad, sabiduría, porque también dice que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, también eso la tenemos que recibir de parte de Dios. Dice, porque en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad, dice en esta versión, y ustedes están completos en Él. Por eso Jesús dijo, apartados de mí, nada pueden hacer. O sea, estamos completos en Cristo. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11. En Él también fuimos circuncidados, no con circuncisión hecha por mano de hombres, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual somos despojados de nuestra naturaleza pecaminosa. No sé si ya lo explicamos en alguna parte, alguna vez. La circuncisión, que era la señal del pacto en el Viejo Testamento, este, pues, ¿qué es la circuncisión? Cortar un pedazo de carne y la carne muere. Entonces, el simbolismo de la circuncisión es muerte de la carne. Por eso dice que ahora en Cristo todos hemos sido circuncidados, o sea, despojados de nuestra naturaleza carnal o pecaminosa. Y esto incluye también a las mujeres, porque es una circuncisión espiritual, ya no es una física como en el Viejo Testamento, ¿sí? Ahora es espiritual. Bien, vamos a leer Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Y está hablando que Cristo sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿Qué significa que sometió todas las cosas debajo de sus pies? ¿Qué había que someter? Pues principalmente al diablo y a sus huestes, que son los que estorban, que son los que traen enfermedades, maldiciones, etcétera, etcétera. Y todo eso está sometido bajo los pies de Cristo. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que bajó y predicó a los espíritus encarcelados allá en el infierno, y estando en el infierno le arrebató las llaves del reino, también dice la Biblia, al chamuco y lo derrotó? ¿Sí? Dice que en la cruz fueron exhibidos los principados y potestades. Entonces Jesús ya sometió al diablo y a sus huestes y por ende todo lo demás. De hecho dice por ahí que nos tenemos que someter a Cristo porque Dios sometió bajo Cristo todas las cosas y que una vez que todo haya sido sometido a Cristo, Cristo mismo se someterá a aquel a quien les sometió todas las cosas. Esto es a Dios, ¿verdad? Entonces dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, la llenura de aquel que todo lo llena. Entonces en Cristo estamos completos, en Cristo estamos llenos, ¿sí? En Cristo tenemos todo, no necesitamos nada cuando tenemos a Cristo, ¿sí? Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. O sea, lo que me capacita para recibir de toda la plenitud de Dios es el conocimiento de Cristo. Hay una cita
En Oseas que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces Dios lo que quiere es un conocimiento, que le conozcamos a Él. Y entre más le conozcamos, más eh, tenemos de Él. De hecho, dice, creo que es en 2 de Pedro 1:3, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea, ya me fueron dadas. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya es mío, ya me fue dado. Pero, ¿cómo lo voy a tomar? Dice, por medio, o sea, el medio para tomar las cosas que Dios ya me dio es el conocimiento de Cristo, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, por medio del conocimiento de Cristo. Por eso es importante el conocimiento de Cristo. Y a Cristo lo conocemos a través de su palabra. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en permanecer en la palabra, meternos en la palabra. Jesús lo dijo, si permanecen en la palabra y la palabra permanece en ustedes, pídanme lo que ustedes quieran. Una vez que permanezcamos en la palabra y la palabra permanezca dentro de nosotros. ¿Verdad? Ok. Entonces estamos hablando de la plenitud. ¿Cuál plenitud? Colosenses 2, versos 2 y 3 dice, lucho, y está hablando Pablo, para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancemos todas las riquezas de pleno, de lleno, de completo entendimiento. Entonces, se fijan, habla del entendimiento, ya lo hemos hablado, ¿no? De repente nos enseñan que a Dios no había que entenderlo y que no había que entender las cosas de Dios, tú nada más obedece, pero Dios quiere que obedezcamos. Habla de un culto racional y voluntario. También dice, creo que es en Salmos 32:8, te haré entender y te mostraré el camino por el cual debes de andar. ¿Sí? Entonces es importante entender. Ok, entonces dice Pablo, lucho para que sean consolados los corazones. ¿Sí? Y para que unidos en amor alcancemos todas las riquezas que tiene Dios para nosotros de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos. Cuando tienes sabiduría y cuando tienes conocimiento, dice la Biblia que la sabiduría, que busquemos la sabiduría que es más preciosa que el oro, porque la sabiduría tiene en su mano derecha larga vida y en la izquierda, ¿cómo se llama? Riquezas y honra, o al revés, riquezas y honra y larga vida. Ambas cosas están en la sabiduría, ¿sí? Ok, pero todo eso lo tenemos que tomar por fe. Ya sabemos que la fe es la garantía, la confirmación, la escritura de las cosas que tú esperas, pero que aún no ves, o sea, la prueba de lo que no se ve, la convicción de su realidad. Estoy leyendo otra versión de la Biblia, Hebreos 11:1, ¿sí? La fe es la garantía, la certeza de lo que esperas y no ves. Si lo ves, pues hay que esperarlo, pero tú sabes que va a venir, ¿sí? Porque conoces a tu Dios. Entonces, ¿cómo recibimos o adquirimos esta fe? Otra vez, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Por eso decíamos que tenemos que tener comunión con Dios y la comunión con Dios la tenemos a través de su palabra. Y a través de su palabra, leyendo, meditando, orando, es como la fe se enriquece y se fortalece en nuestras vidas. ¿Sí? Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la versión Dios habla hoy, dice que la fe viene por escuchar el mensaje de Dios, o sea, porque estés atento a lo que Dios te está hablando. ¿Sí? Fíjense, voy a leer dos versículos que tienen que ver con esto que estamos hablando, de cómo eh, se fortalece la fe, de dónde viene la fe, cómo se recibe la fe. Y la fe, pues él la da. La Biblia dice que todos tenemos una medida de fe que nos ha sido dada, fue dada por Dios. Hay un pasaje, a lo mejor todos lo conocen, en Mateo 17, del 14 al 21, cuando traen a un endemoniado
y se lo traen primero los apóstoles, y los apóstoles no pueden echar fuera el demonio. Vamos a leer. Mateo 17, voy a leer el verso 19. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Se acuerdan que vino el papá, el hijo, y traje a mi muchacho, a tus discípulos, pero no pudieron echar fuera el demonio? Y tráiganlo acá, y dice Jesús, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y entonces ya los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Verso 20, aquí les contesta Jesús, por su poca fe. De cierto os digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá y se pasaría, y nada, fíjate, con un grano de mostaza, nada no será imposible. Pero luego dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué tiene que ver la oración y el ayuno con la fe? Pues oración y ayuno no es otra cosa más que comunión con Dios. ¿Sí? Y la comunión con Dios, común unión, eso significa que comunión, común unión, lo que nos une en común es la palabra. ¿Sí? Y a través de la palabra tenemos esa común unión con Dios. ¿Sí? Y eso fortalece nuestra fe. Fíjense, Hechos 3:16. Dice, por la fe en su nombre, o sea, por la fe en el nombre de Jesús, a este que ustedes ven y conocen, está hablando cuando Pablo, no, Pedro y Juan eh, levantan, levantan a un hombre que es paralítico y la gente está asombrada. Entonces, Pedro dice, por la fe en Jesucristo, a este que ustedes ven y que ya conocen, porque ahí pedía limosna, lo ha confirmado su nombre. Pero lo importante aquí es, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de ustedes. La fe que es por él, la fe viene por Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Autor es el que la inventó y consumador es el que la lleva a cabo. Entonces, la fe la da y la incrementa en nuestras vidas Dios, pero la incrementa a través de esa comunión que estamos hablando, ¿no? Ok, dice, vamos a leer aquí en, ¿cómo se llama? En 1 Corintios capítulo 13 habla de la preeminencia del amor. De hecho, creo que ahorita hablaba de que unidos en amor. El amor todo lo cree, todo lo puede, ¿sí? El amor todo lo soporta. Si quieren, lean la definición que tiene 1 Corintios en el capítulo 13, verso 7 del amor. Pero aquí lo importante es que dice que el amor todo lo cree. En otra parte dice que la fe obra por el amor. Entonces están ligados. No puede haber fe sin amor y no puede haber amor sin fe. ¿Sí? En Gálatas 5:6 es precisamente la cita que les estamos hablando, que dice que la fe obra por el amor. Gálatas 5:6. Entonces, el punto, el problema por el cual no podemos tomar de esa plenitud es la falta de fe. ¿Sí? Y nuestra fe no crece por falta de amor, y si no tenemos amor, no podemos o no queremos pasar tiempo con Él, no queremos meditar en su palabra. ¿Se acuerdan que Pablo decía que todos bebieron de la misma bebida espiritual y que todos comieron de la misma comida espiritual, hablando de los judíos? Cuando fueron sacados de Egipto, se acuerdan que estuvieron 40 años en el desierto. Ellos en el desierto, pues, ¿de qué se alimentaron? ¿Se acuerdan que caía el maná? ¿Y de dónde bebían? Bebían de la roca, dice, y la roca que los seguía era Cristo. Era la bebida y la comida espiritual. Por eso Jesús decía, el que no coma mi carne y beba mi sangre. ¿Sí? La carne de Jesús es la palabra. ¿Sí? Y habla por el lavamiento de la sangre. También el lavamiento representa, representa el agua. Por eso decía Pablo que los judíos en el desierto comían y bebían del mismo alimento y de la misma bebida espiritual. Pero que hay algo interesante. Entonces, sí,
La palabra o el maná representaba la palabra, llegó un momento en que los, el pueblo en Egipto, el pueblo que salió de Egipto, el pueblo en el desierto, ¿se acuerdan que dijeron, ya estamos hartos de este maná? O sea, ya estamos hartos de la palabra de Dios. Queremos alimentarnos de otra cosa. Entonces, a veces, no es que la palabra sea aburrida, o sea, la verdad es que la Biblia es muy amplia, muy grande y tiene de todo. Entonces, de repente, pues te, si estás leyendo cierto tipo de lectura de la misma Biblia, puedes cambiar de pasajes, de historias y de muchas cosas y no se hace aburrida. El problema es cuando no estamos acostumbrados a leer, no somos gente que, digo, porque también en eso se enseña, mucha gente no ha sido educada en la lectura, entonces le cuesta trabajo leer, entonces dice, ay, qué aburrido leer la Biblia. No, no saben que la Biblia es su testamento. Te apuesto que si les diera una hoja con cosas que van a recibir, sí lo leerían. Bueno, la Biblia es un testamento y dice que vamos a recibir, recibimos paz, prosperidad, sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que leerla para poder conocer el testamento, reclamar las promesas que Dios, que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, se oye feo, pero yo les he dicho, si no este, tienes comunión con Dios y, como decíamos, es a través de la palabra, pues entonces no te quejes de que no te llegan las cosas que crees o sientes o que deberían de llegarte. Jesús lo dijo en Mateo 6:33, todos conocen la cita. Busca en primer lugar. Yo quisiera saber quién pone en primer lugar a Dios y a su justicia. Desde que te levantas, lo primero, buscar a Dios. Sí, antes de dormirte, primero Dios. Sí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo que tú necesites te será añadido. El problema de nosotros es que la verdad es que dejamos a Dios para el último. Es más, mucha gente no busca a Dios más cuando tiene problemas. Están en problemas y entonces yo dice, ay Diosito Santo, ayúdame en este. Ahora sí te prometo. Dice la Biblia, no hagas votos a Dios, es mejor no hacer votos a Dios que hacerlos y no cumplirlos, porque luego terminamos sin cumplirlos, porque se nos pasa el problema o la angustia y se nos olvida lo que prometimos. No tienes idea a cuánta gente he oído prometerle cosas a Dios y lo saca de cierta bronca. Y pregúntame si cumplieron cuando Dios lo sacó de la bronca. Porque Dios es fiel, tú le pides y te da y te saca de la bronca, ¿no? ¿Sí? Josué 1:8 dice, nunca, ya la saben de memoria, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa nunca? Que todo el tiempo tenemos que estar hablando la palabra de Dios. O sea, cómo la vas a hablar? Pues hay que leerla, hay que conocerla, hay que memorizarla, aprenderla, pues si no, ¿cómo la vas a decir? Entonces nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, o sea, ¿qué significa de día y noche? Todo el tiempo, meditando en ella, para que hagas y guardes, o sea, vivir de acuerdo a la palabra, conforme a todo lo que en ella esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, meditar, confesar y obrar de acuerdo a la palabra también nos ayuda a tomar de esa plenitud. Y yo no diría que nos ayuda, yo creo que es una de las principales fuentes de gracia que Dios nos da para poder recibir de Él, ¿no? Porque Dios quiere que reinemos en vida, ¿sí? Romanos 5:17, si por la transgresión o por la desobediencia de Adán reinó el pecado,
mucho más por la obediencia de un solo hombre, por la obediencia de Jesucristo, reinaremos aquí, ahora, en vida, los que recibamos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y no dice, reinarán ya cuando se mueran, ya cuando estén allá en el cielo. No, 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 no. Dios quiere que desde aquí, pero hay un precio. A mi pastor no le gustaba que usáramos esa palabra. Pues, ¿cuál precio? Si es un deleite está en la palabra. Pues, pues ese deleite es el precio. Buscar a Dios. Buscar primeramente el reino de su justicia y todo te llegará. ¿Sí? Pero a muchos les prefieren estar batallando que invertir. Y me encanta usar esa palabra. Invertir un poco de tiempo en el Señor. Y tercera de Juan verso 2 también ya se la saben de memoria. ¿Sí? Amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como, o en la manera que, o en la medida que tu alma es prosperada. ¿Y cómo prosperas tu alma? Con la palabra. Y así como que tengas salud. Pues Dios quiere que tengamos salud y que prosperemos en todo. Pero la condicionante para prosperar en todo es estar en la palabra, o sea, renovar nuestro entendimiento con la palabra. Romanos 12:2, ya se la saben, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. No te conformes a este siglo, sino transforma tu vida por medio de la renovación de tu entendimiento. Solo así podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, lo que le agrada y lo que es perfecto. ¿Sí? Eh, Puse aquí yo sé que a muchos no les gusta esta palabra, pero sí, son condicionantes. Si haces esto, recibirás esto. O sea, la condición para recibir esto es que hagas esto. Es una condicionante. Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pues pídeme lo que se te dé la gana, que te lo voy a dar. Esa es una condicionante. Permanecer en Cristo, buscar primeramente el reino de su justicia. Aquí lo dice también, pero de otro modo, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita de lo que estábamos hablando, que la gente que se aburre con la palabra, con escuchar la palabra, con escuchar mensajes de la palabra, pues ¿cómo van a recibir de él? Dice la palabra de Dios que Él nos da las peticiones del corazón. Dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros nos deleitamos en Él, entonces Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. Pero tiene que haber un deleite y el deleite no se puede fingir. Yo me acuerdo bueno, había una persona que iba con nosotros a la iglesia y de repente dejó de ir y bueno, no le estaba yendo muy tan bien como quisieran, como que se enojaron con Dios, le echaron la culpa a Dios, cuando la verdad es que la mayoría de las veces es nuestra culpa. Entonces fui a hablar con ellos y me reclamó esta señora y me dice, es que la Biblia dice que Dios cumple los deseos de nuestro corazón y no es cierto, casi casi me dice, o sea, es mentira. Como diciendo que no le habían cumplido sus peticiones, le dije, así no dice la Biblia. Me dice, sí, así dice. No, le digo, así no dice. Léelo completo el pasaje, dice, deleítate en el Señor y entonces Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Pero si no te deleitas en Dios, pues ¿cómo Dios va a cumplir las peticiones de tu corazón? ¿Sí? Entonces queremos lo segundo sin lo primero, o sea, y siempre hay si obedeces, vendrá la bendición viene por la obediencia. Deuteronomio 28, 1 y 2 también ya se la saben, y le hemos mencionado también hasta el cansancio. Acontecerá que si escuchas atentamente la voz de Dios, o sea, su palabra, para poner por obra, ¿sí? Para ponerla por obra, luego dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si escuchas atentamente la voz de Dios para ponerla por obra. Entonces, para que todo me vaya bien, para que las bendiciones me alcancen, para que yo no las tenga que ir a buscar, sino para que las bendiciones vengan a mí, entonces lo primero que tengo que hacer es escuchar atentamente la voz de Dios. O sea, ¿qué es escuchar atentamente la voz de Dios? Analizar cada palabra. A ver, ¿qué está hablando y qué está diciendo? Porque hemos hablado mucho de esto. Cada palabra está puesta intencionalmente. No está puesta por casualidad ni se puso ahí nada más por llenar un espacio. De hecho, Jesús decía cada punto y cada coma. Dios tendrá cuidado de cada punto
cada coma de la palabra para cumplirlo. Entonces, si Dios tiene en cuenta cada punto, cada coma, mucho más de cada palabra. Entonces, nosotros tenemos que prestar atención, oímos la frase y analizamos qué quiere decir palabra por palabra, porque a veces oímos y, como esta señora dice, no, es que, ¿dónde están las peticiones de mi corazón? Bueno, oíste lo que quisiste oír, pero no oíste como debías de haber oído la frase completa, ¿verdad? Y a veces eso nos pasa. Entonces, pues Dios quiere que recibamos de su plenitud, ahí está, Él lo prometió, pero pues solo es a través de su palabra. No hay otro medio más que su palabra. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado. Con esto termino. Eh, yo les bendigo. Primeramente Dios, nos vemos la siguiente semana y terminamos como siempre con una oración.